La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIN, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakayurak y Guamaitlán. Estudio de Cosmosofía con Daniel Gagliardo en Casilda, Santa Fe, gira 2024. En estas conferencias, Daniel Gagliardo profundiza sobre las leyes espirituales, la vida cósmica y la espiritualidad práctica, en base a las preguntas del público. Domingo 15 de septiembre, convocatoria 16:30 horas, inicio 17 horas, en la Biblioteca Popular Carlos Casado, Boulevard Lisandro de la Torre 2369. La entrada es libre y gratuita. Les damos un cálido recibimiento a este nuevo programa de La Conciencia y el Cosmos, y en el inicio vamos a hacer lectura de unos párrafos de la página 221 y 222 del libro La Senda del Peregrino Erx y la Revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Cuanto más nos sumerjamos en las energías de esta nueva polaridad ya regente en la Tierra, mayor desapego y renuncia, sobre todo a aquello que simbolice su aspecto energético anterior. Solo así, verdaderamente, el peregrino asentará sus pasos en la esencia del camino y no en sus recubrimientos transitorios, inmutables. Aquella energía mántrica que había sido ofrecida por la jerarquía ocupaba con intensidad un espacio en todo aquello que debíamos consumar. Oh peregrino, el camino no se transita hacia él, sino en él. UXIN se nos representaba como aquel segmento del camino donde debíamos ratificar a aquello que teníamos para donar a la vida única. La custodia de la exteriorización de las energías inherentes a la planificación asumido por grupos de almas y mónadas tomaba dimensión inédita en nuestra conciencia. Oh peregrino, descubre entonces a qué se llama camino. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube, Facebook. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario.
En el transcurso de este programa vamos a leer párrafos de la página número 77 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa de Daniel Gagliardo. Cuando lleguéis a grados de atención y entrega suficientes, comprobaréis gradualmente que percibir nuestros impulsos es captar nuestra propia esencia pulsando en vosotros. Somos miembros de una misma entidad humanidad, y si aún no participáis del reino presente en su centro cardíaco, es porque demoráis el donaros a él en vuestra propia e íntima constitución. Comenzamos entonces el programa de hoy. El título, Armonizar la vida. El primer bloque titulamos Mantra, Ser y Hacer. Un segundo título, Fluctuancias. Una persona presente en ese estudio aporta lo que dice un mantra, ser y hacer lo mejor hasta el fin. Y si ese fin puede encontrarnos sin saldar todas nuestras deudas kármicas. Y también preguntan si una persona puede ser miembro activo de la jerarquía estando encarnada o desencarnada. Distintos destinos monádicos de seres de la superficie terrestre va a abordar Daniel Gagliardo. Escuchamos entonces este primer bloque titulado Mantra, Ser y Hacer y Fluctuancias. Nunca lo vamos a saldar. Nunca. La jerarquía se va a hacer cargo de la gran carga, del gran débito kármico de la humanidad en su conjunto y de los individuos. A ver, no existe un individuo en la superficie de la Tierra que podría hacerse cargo del débito kármico que arrastra. Entonces, lo que la jerarquía nos está ofreciendo por síntesis en relación a nuestro karma es que hagamos y seamos incansablemente lo mejor hasta el fin. Aquel que pueda sostenerse siendo y haciendo incansablemente lo mejor hasta el fin, está franqueando esa promesa de la jerarquía de que se va a hacer cargo de lo que reste de su débito. Aquel que no haga y sea incansablemente lo mejor hasta el fin, ese ser no puede ser considerado por la jerarquía receptor de esa propuesta, de que la jerarquía misma se va a hacer cargo, que va a diluir a través de una ceremonia purificatoria el débito kármico que tenemos todos. Porque sería imposible, nosotros somos seres tan errados en el camino evolutivo, por eso estamos en un planeta de estas características, que ninguno de nosotros, ni el más elevado, ni Buda, ni nadie, podría hacerse cargo de todo el trámite evolutivo pendiente. Entonces, ¿cómo es la cosa? Persistir. Si nos queda lo que nos quede, ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin. El fin significa el fin de la transición planetaria o el fin de mi propia encarnación, que para mí, si desencarno ahora, terminó la transición planetaria. ¿Por qué? Porque no puedo volver más a estas condiciones planetarias. Aquel que va desencarnando no vuelve más, dependiendo en qué estado esté ese ser. Porque el hecho de desencarnar, por más que estemos intentando hacer y ser lo mejor hasta el fin, no quiere decir que mi condición evolutiva sea suficiente como para, desde los niveles internos de la vida, tornarme un miembro activo y consciente de la jerarquía y cooperar. Hay seres que desencarnando pasan con adaptaciones propias de estos tiempos de transición, pasan los niveles internos de la vida y conscientemente se tornan herramientas y miembros conscientes de la jerarquía, pero otros no. Un ser puede estar signado para el rescate, pero su condición no hace que él pueda inmediatamente pasar a los niveles internos para ser un miembro activo de la jerarquía, quiere decir, cooperar con la situación actual del planeta una vez que desencarnó. Porque hay seres que desencarnan, que necesitan todo un proceso preparatorio para participar de otras etapas más avanzadas, pero que inmediatamente no pueden vivir ese proceso, porque la situación
del planeta, aún no terminada la transición, los superaría, por más que ellos fueran rescatables desde la óptica cósmica. ¿Se está entendiendo? Ser rescatable no significa que un ser tenga la capacidad evolutiva o la condición evolutiva de, una vez que desencarnó, poder asumir aspectos de cooperación desde los niveles internos de la vida inherentes a la actual transición. Porque no todo el mundo rescatable tiene cierto grado logrado de evolución que le permitiría asumir eso. Tendría que ser, en alguna medida, suficiente medida. Cuando un ser es puesto en un contexto, en los niveles internos, donde su actividad como conciencia es una herramienta para quienes están encarnados, para el mundo formal, es que se tornó un miembro activo de la jerarquía. Si no, no podría, porque si no llegara a eso, aún su conciencia estaría para polarizarse en planos intermedios, como la capa psíquica, el plano astral, el plano mental. En cambio, cuando un ser desencarna y pasa a ser, después de un periodo de preparación, miembro activo de la jerarquía, es por esa condición específica. No reencarnar con estas condiciones de ADN y genéticas y kármicas es solamente un trámite. Si, por ejemplo, ese mismo ser que durante la transición va a seguir operando en cooperación con el planeta desde los niveles internos, cuando termine la transición puede ser un miembro de la humanidad. Claro, hay seres que están hoy encarnados kármicamente que no pertenecen a la humanidad futura, por ejemplo. Son seres que en cuanto termine la transición pueden volver a civilizaciones intraterrenas, porque el tema es la mónada. Hay mónadas que son mónadas que ya empezaron a hacer su trayectoria en los niveles intraterrenos y que transitoriamente, algunas de esas mónadas, sobre todo a través de transmutados, están operando, sirviendo en la superficie. Pero esos seres, cuando desencarnen, las mónadas es posible que pudieran volver a los niveles intraterrenos o volver a los niveles intraterrenos y sumarse a un conjunto monádico, a una entidad intraterrena que opere con la superficie de la Tierra. Pero como las relaciones entre mónadas de los distintos niveles evolutivos va a ser abierta, no como ahora, que está criptificada, está sellada, entonces el estado de conciencia es otro. Ahora los seres que forman parte de la corriente intraterrena de existencia y que pueden estar encarnados, no tienen un nivel de conciencia que les permita vivir la relación con el orden jerárquico del cual su mónada forma parte de un modo totalmente consciente, sino fluctuante y en determinados momentos. Mónadas intraterrenas. Hay mónadas extraterrestres y mónadas intraterrenas que a través de transmutación monádica están operando, porque el problema en la superficie de la Tierra es muy grande, es muy grave. Entonces estas mónadas, insertas como si fueran agujas de acupuntura por el poder monádico que tienen, cooperan para formar parte de una red de difusión de energías que de otro modo sería más deficiente. No quiere decir que eso solucione todo el problema, pero esas mónadas que vía transmutación monádica están operando con trajes en la materia, facilitan la circulación, confirman el orden circulatorio que la humanidad debiera haber asumido y debería asumir en este momento de transición. Y prepara, facilita el advenimiento de la ley evolutiva superior. Porque en la materia, la conciencia, lo que decíamos hoy del bote, nos subimos al bote, pero siempre hay ondas, hay pequeñas olitas. Bajo ley de karma, la estabilidad y la fluctuancia cero, la estabilidad y fluctuancia cero no existen. No existe la estabilidad absoluta de la conciencia en la materia y la fluctuancia nunca se agota. Siempre hay pequeña fluctuancia, pequeños índices de fluctuancia, de inestabilidad, que no son un impedimento para la conciencia, pero sí son un impedimento para ciertos aspectos de la relación de la conciencia con la realidad que solamente se pueden vivir cuando se trasciende la ley de karma. Bajo ley evolutiva superior no existe fluctuancia. La estabilidad es absoluta, mientras que bajo ley de karma, por más que el ser esté alineado, esté en sintonía, hay fluctuancias e inestabilidad que son imposibles de neutralizar.
porque el ser tiene que vivir eso en la materia. Tiene que ejercer de algún modo lo que se podría llamar el dominio de las leyes materiales al poder estar en la materia sin las turbulencias que otros viven. No, pero los trajes de Jesús tenían limitaciones. Claro, pero tenía limitaciones. La conciencia se sumerge en la materia y tiene limitaciones. Estamos hablando de un extremo como Jesús, ¿no? O un Buda, aunque Jesús en ese sentido superó ampliamente a Buda. Continuamos con la lectura anunciada de la página 77 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa de Daniel Gagliardo. No somos tan diferentes a vosotros como os empeñáis en creer. Solo estamos en estadios por los que aún no transitasteis. La cápsula que os recubre hace la diferencia y no aquella esencia que a toda conciencia es común. Vuestras mónadas irradian su luz en ceremonias de silencio y amor. Su constitución, de la más pura esencia, en nada se diferencia de las nuestras, sino en los voltajes logoicos que aún no pueden asumir, pero para los cuales están siendo preparadas. Nuestros sacerdotes mayores os acompañan en la consumación de lo que ahora se les destina. Varios de vosotros ya participáis de las acciones coordinadas por las comandancias, siendo que llegará el momento donde, en algunos casos, tendréis conciencia directa de esa participación. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, La calma que precederá a la tempestad. Volviendo del silencio musical, vamos a leer unos párrafos de la página 222 y 223 del mismo libro que viene desarrollando la hermana Huamaiclán, La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa. El acercamiento interior del grupo a las jerarquías genera en el campo de la personalidad exigencias purificatorias y transmutatorias, a las cuales adaptarse con flexibilidad
propone un profundo entrenamiento. Vemos compañeros trabajando intensamente sobre sí mismos, cuando la energía nos lo permite, mediante profundización autoobservativa, descubrir áreas de la personalidad con menor pulimento. Este proceso, invalorable en términos grupales, demanda volúmenes de entrega, fe, desapego, humildad y renuncia, así como intención de transformación, propios de aquello que la transición terrestre demanda en el espectro general de la vida planetaria. De todos modos, solo en aquellos seres en quienes la firme intención de sostenerse en el acercamiento al camino corto esté presente, es que algunos aspectos relacionados a la instrucción y ciertos estímulos propios del patrón vibratorio de Erx podrán encontrar anclaje. De ese modo, y llegada a la instancia adecuada, impregnarse en el grupo cuando éste estuviera preparado. Los padrinos y madrinas del Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo son pilares fundamentales para que podamos continuar nuestra tarea. Animate y apadriná a uno de los hermanitos del santuario. Elegí a quién querés apadrinar. Mandanos un mensaje privado por Instagram o Facebook. ¿Qué es ser padrino o madrina? Consiste en hacer una donación mensual. El monto lo determinás vos, según tus posibilidades. Tu colaboración es su liberación. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Y entrando ya en este segundo bloque del tema central del día de hoy titulado Armonizar la vida. Este segundo bloque lleva como primer título Jesús y Buda y un segundo título Incansablemente hasta el fin. Aportan que Jesús fue más activo y Buda más meditativo. Y luego colocan que incansablemente está el estímulo del alma. Entonces, escuchemos juntos la instrucción de Daniel Gagliardo. Es relativa esa observación, porque lo importante de una conciencia es que libere lo que el planeta necesita. Buda no podría haber hecho el trabajo de Jesús, ni Jesús el de Buda. ¿Por qué? Porque tenían tareas complementarias, pero diferentes. Entonces, Buda abrió un camino a nivel psíquico, a nivel planetario general, en la capa psíquica del planeta, que era estabilizar ciertos aspectos del dominio de la mente, de la alineación mental, de la alineación emocional. Y lo que más se pedía de Buda desde la jerarquía planetaria era que abriera ese camino, porque ese era el camino que iba a permitir que la conciencia pudiera entender las necesidades y asistirlas. Por eso
la imagen de Buda siempre se relacionó a la compasión. Y la compasión es la capacidad de entender la necesidad. Buda fue el ser que hasta ese momento había llegado al máximo de la capacidad compasiva. Nunca antes de Buda, ni contemporáneamente a Buda, un ser tuvo la capacidad compasiva de Buda. El compasivo es el ser que al estar ante una situación, comprende la situación y comprende a la necesidad que debe ser asistida en la situación. Entonces, ese aporte de Buda, de entender la realidad y hacer por la realidad lo que fuera necesario, no lo había hecho nadie con ese nivel de profundidad. Entonces, no es que fue una tarea inferior, fue la tarea necesaria para cimentar las bases de lo que después de Buda iba a ser Jesús. Después de Buda, Jesús hizo eso muy puntualmente, o sea, aprovechar el cimiento de la energía crística expresada a través de Buda para poder dar lo que Buda, no podía dar porque no era su tarea, que era la síntesis que promoviera el amor universal. Él, la compasión, Buda, y Jesús, la síntesis que promoviera el amor universal. Quiere decir, el amor cósmico, la trascendencia del amor egoísta humano. Por eso él dijo que nos amáramos como él nos había amado. Lo que está diciendo, el amor que ustedes utilizan no sirve. Lo que pasa es que la evaluación de ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin es una de las trampas en las que podemos caer y no debiéramos caer. Ni evaluar si otro lo está haciendo, ni evaluar si nosotros lo estamos haciendo. Porque perdemos tiempo con lo aparente y lo externo, porque, en definitiva, quien es rescatable es la mónada. Después, la mónada puede, en la ceremonia de rescate, ser habilitada para llevar los cuerpos, el cuerpo mental, el emocional y el físico. Habilitada significa que la misma jerarquía que está rescatando a la mónada perciba que esos cuerpos respondieron a la propuesta evolutiva a un grado tal que transformaron su vibración, que su vibración mudó, que respondieron a las influencias de la mónada y del alma con suficiente efectividad. Entonces ahí, mónada, cuerpo mental, emocional, físico, el alma misma, lógicamente, son todos llevados en una síntesis al rescate. Pero cada vez, todo esto lo sabemos, cada vez son menos los seres que van a ser rescatados con cuerpo físico, porque los cuerpos físicos siguen obedeciendo la identificación de las leyes inestables de la materia. Entonces, las mónadas rescatables cada vez son menos en número respecto a las que van a poder llevar esos cuerpos al rescate. Y el término incansable, que no lo nombraste, pero que está en ese mantra, es la llave, porque el ego se cansa de hacer siempre lo mismo. Mientras lo entretiene algo, avanti. Pero el ego no es fiel, se cansa, está buscando siempre algo que lo entretenga, que le dé placer, que lo haga sentir cómodo. Entonces, el término incansablemente es la llave de esta frase. Ser y hacer lo mejor hasta el fin. Le falta eso, el incansablemente. Porque el incansablemente está hablando de un alimento en la acción de ser y hacer algo hasta el fin. El término incansablemente está diciendo que sin cierta actitud no sirve, porque uno puede hacer mecánicamente. O sea, sabe que ser y hacer lo mejor puede ser esto y esto y esto y esto. Pero el término incansablemente le da un condimento diferente. Hace que la situación esté hablando de una actitud, puntualmente. Entonces, ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin. ¿Por qué? Porque el mantra está activando en la conciencia. Esta cuestión es una alerta de que no fluctúe porque se cansa de hacer algo. Incansablemente es una alerta que pone el mantra para la conciencia. Que esté alerta porque en cualquier momento va a empezar a fluctuar, a cansarse. Se entiende por aburrimiento también. Se entiende de que uno no puede ser y hacer lo mejor hasta el fin, según su estado de ánimo en ese momento y en ese día. Si mi estado de ánimo fluctúa, me meto el estado de ánimo en el bolsillo
y sigo incansablemente haciendo lo que hay que hacer. Que no sea mi estado de ánimo el que haga que ser y hacer lo mejor hasta el fin sean los momentos donde mi ánimo está arriba, donde mi ánimo subió. No puede ser un estado de ánimo lo que haga que el planeta cuente o no con un servidor, porque nosotros no trabajamos evolutivamente para cultivar un estado de ánimo. Por eso tantas veces dijimos, esta búsqueda compulsiva que le vendieron a la humanidad de ser feliz, esa estafa filosófica de ser feliz, quiere decir, de que vos tenés que ser feliz, vos tenés que cultivar un estado de ánimo. ¿A vos qué te hace feliz? ¿A vos qué te hace feliz? Y al otro. Bueno, ese es el error que nos vendieron. Porque entonces uno, en búsqueda de felicidad, no va en pos de lo que tiene que hacer. Nuestra alma, nuestra conciencia espiritual, no nos estimula para ser felices. Nos estimula para hacer y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin. Entonces, mientras uno va por el camino de la búsqueda de la felicidad, en el camino deja un tendero enorme de cosas sin hacer porque no nos harían felices. Imaginen todo lo que ocurre en este planeta. La gran cantidad de cosas tremendas que ocurren en este planeta. ¿Quién las atendería si nosotros todos estamos buscando ser felices? Porque el costo de la búsqueda de la felicidad es no hacer ni atender lo que nadie quisiera hacer ni atender. ¿Por qué? Porque no lo hace feliz. Entonces, la búsqueda de la felicidad es la gran trampa, una de las grandes trampas. Porque a algunas personas, y a muchas en este planeta, estoy hablando de miles de millones de personas, las hace felices cosas que son inconfesables. Y si toda la energía de esas personas está puesta en concretar cosas que son inconfesables, entonces, ¿de qué sirve la búsqueda de la felicidad? Incansablemente, lo que está revelando es una secuencia continua que atender. Sí, pero haciendo lo que haya que hacer en esa secuencia continua, incansable, haciendo lo que la voluntad interna estimule en mi ser. Porque si no, no voy a poder hacer incansablemente lo mejor hasta el fin, porque ya no estoy haciendo lo mejor. Si aquello que hago incansablemente proviene de mi ego. Entonces el incansable tiene validez cuando mi conciencia interna me estimula a hacer algo e incansablemente soy aquello, soy representante de mi conciencia interna e incansablemente voy a hacerlo hasta el fin. Entonces, soy representante, ese es el ser, no el ser egoísta, el ego, el ser consumido por su relación con la materia. Es el ser depositario, receptivo de la voluntad interna. E incansablemente, siendo receptivo de la voluntad interna, voy a hacer lo mejor hasta el fin. Eso es lo que tenemos que entender. Que si no, no vamos a tener las energías suficientes para hacerlo incansablemente, porque no vamos a estar preservando las energías. Las vamos a estar consumiendo en hacer lo que al ego se le ocurre. Porque incluso el ego puede elegir cosas positivas, pero ya sabemos que lo positivo no es lo superior. Lo positivo simplemente es un polo dentro de las posibilidades kármicas, de las experiencias, de los ensayos. Solo un polo. Pero lo que proviene de mi interior es neutro, es elevado, es superior. Y eso es lo que tengo que ser. Una herramienta de ese polo neutro que incansablemente tengo que ejecutar hasta el fin. Volviendo de escuchar la instrucción de Daniel Gagliardo, vamos a leer unos párrafos de la página 247 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa. Para algunos, el emocionalismo es la sal de la vida, pero lo que no han acertado a comprender es que las emociones que no revisten la verdad interna los alejan de ella. ¿Cuál es el propósito que buscáis sintonizar? ¿El soporífero estado que brinda la adicción emocional o la lucidez
que deviene de un austero y sincero encuentro con la esencia interior. El consumo de emocionalismo vampiriza este universo planetario y entrega a los planos materiales a las fuerzas disuasivas. Elevad este universo. Vivid el encuentro interno con entrega, fe y obediencia. Si así y todo os sentís insatisfechos, sabed que no es de ninguna otra cosa que de vosotros mismos que lo estáis. La esencia es el mejor de los alimentos, y debéis aprender a encontrarla en todo. Asimilar lo que ofrece no indigesta, ni os sumirá en inercia o modorra. Mas aún existen muchos que, para confirmar que tomaron alimentos, tienen la pseudo necesidad de sentirse ahitos como buitres con la carroña. ¿Aún creéis que lo superior tiene como cometido dejaros satisfechos? Wionach interpreta en guitarra su obra Elevar. No debéis ver como de extrema gravedad todo aquello que os resulta difícil de sustentar establemente. Las condiciones de la materia se agravan de modo casi geométrico. Aún no concluís de tentar la neutralización de una situación cuando el patrón psíquico que la sostiene y alimenta recrudece. Ese patrón, recrudeciendo, dificulta determinados ensayos. La flexibilidad que seáis capaces de establecer como base de actitud y parámetro indeclinable para vuestro carácter compensará los ascendentes que esas fuerzas pueden intentar imprimir. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, colección cuadernos La Luz del Peregrino, apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital.
en castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques titulamos Donación y entrega, felicidad y armonía. Pregunta si el ser tiene que lograr primero un grado de receptividad y luego recién ahí empieza la entrega. Escuchamos a Gagliardo. El ser ya tiene que estar, previamente a que eso acontezca, tiene que estar donado a su vida interna, porque si no, no va a poder vivir eso. La receptividad profunda al interno tiene que ver con una donación del ser previa. El ser tiene que haberse donado a su universo interno. Cuando esa donación está bien fundamentada, bien fundada, bien implantada, entonces se torna receptivo. Porque el ser tiene que haber vivido el sofocamiento, el ahogo previo a esa donación de su ser al interno. Hay un momento evolutivo donde el ser empieza a sentirse ahogado y termina descubriendo que cuando él dona su conciencia a la realidad interna, al cosmos interno, ese ahogo desaparece. Entonces, previo a esto, tiene que estar donado en un movimiento íntimo, silencioso, en una quietud y silencio muy profundo. El ser tiene que haberse donado a su cosmos interno, a su propia vida interna. A partir de ahí, sosteniéndose en esa donación, él va generando una condición estable de receptividad. Y en esa receptividad es donde va a ser influenciado por su vida interna. Y cada vez que su vida interna lo estimule para concretar algo, aquello que él donó en silencio lo va a tener que entregar en la acción que está ejecutando. Por eso dijimos más de una vez que la donación es silenciosa e íntima, pero la entrega es práctica. Si el ser se donó internamente, pero en la práctica él no es capaz de entregar lo que donó, no sirve de nada. Es teoría. Cuando me entrego, cuando me dono a mi ser interno, en cada acto a partir de ese momento, tengo que mostrar ante la vida cósmica que estoy entregando lo que doné. Porque si atiendo las situaciones de un modo vulgar, por más que íntimamente me haya hecho toda la película ilusoria que yo doné mi vida al espíritu, que doné mi vida al fuego cósmico, en la práctica le sigo dando un trato material vulgar a las situaciones. Entonces es en la práctica que lo que doné lo tengo que entregar. Y es así. Dono, entrego, sigo confirmando, renuevo mis votos, vuelvo a renovar mis votos, vuelvo a reforzar mi donación y cada vez más profunda va a ser mi entrega al atender las situaciones que la vida me coloque. Eso es así de simple. Si no funciona así, si está interrumpido, es todo pavada emocional. Es el emocional que hace, ay, yo me doné a Dios, estoy acá, úsame para lo que quiera, pero en la práctica sigo siendo un torpe, filosóficamente y prácticamente a nivel espiritual. No, es más profundo que eso. La felicidad es un estado de ánimo, lo que se vive es armonía. Claro, no, pero felicidad no es armonía. Claro. La felicidad es un estado de ánimo, la armonía es un principio interior energético. Entonces, cuando uno persigue la felicidad, se aleja de la armonía. ¿Por qué? Porque lo que busca al vivir la felicidad, al hacer una doctrina de la felicidad, es satisfacer deseos. Porque si ciertos deseos los puedo satisfacer, soy feliz. En cambio, la armonía no proviene de satisfacer deseos, sino de tender un vínculo con la fuente de armonía que está en mi interior, con la fuente de equilibrio que está en mi interior. Entonces, cuando logro cerrar ese círculo donde dono mi conciencia a la vida interna y entrego lo que doné en cada acto, empiezo a vivir en armonía. Y aquel que conoce la armonía se ríe de la felicidad. Porque la felicidad es eso, es transitoriamente un estado de conciencia. Un ser puede hacer todo y encuentra realmente la manera de ser feliz. Por media hora, por 15 minutos, por un año. La vida, la ley de karma, de un plumazo le tira abajo todo lo que logró que lo hacía feliz. ¿Dónde está la felicidad en ese momento? ¿Cuál fue el rol que cumplió? Hacerme más egoísta. Porque toda mi energía la utilicé para buscar algo que me hiciera sentir bien.
Quiere decir, para la satisfacción de mis deseos, de mi comodidad, de mis placeres, de mi búsqueda de seguridad. Eso me hizo feliz. Entonces, consumí energía del planeta en vez de donarle mi energía, de entregarle mi energía atendiendo cualquier situación que ese universo planetario me estuviera colocando. Entonces, cuando logro que ese círculo realmente funcione, lo que estoy haciendo es armonizar la vida, ofrecerle a la vida la armonía con la que pude empezar a vivir gradualmente. Ya no me estoy consumiendo la energía de este universo, sino que estoy reponiendo a partir de una relación interna lo que los otros todavía se siguen comiendo. Entonces hace falta seres que vayan reponiendo lo que los vampiros, lo que los caníbales están haciendo continuamente, los que desprecian la vida hacen continuamente, lo que los indiferentes hacen continuamente. Por eso son pocos los seres que pueden cerrar ese círculo. Hablamos del cuerpo emocional, que a veces dice, ay, sí, me dono a Dios, qué sé yo, padrecito. Después en la práctica hacen un desastre. Entonces el círculo no pasa de eso. Un emocional que quiere ser Superman, se cree que es buenito, porque tiene esos sentimientos, pero después en la práctica arruga. Es como ese poema de Almafuerte que dice que el pavo amaina el plumaje al primer ruido. Y es así, esa gente amaina el plumaje al primer ruido, como el pavo. El pavo se despliega así, haces así, cierra todas las plumas. Y es así vive la gente la realidad. Claro, la espiritualidad práctica, y es así. No hace falta sacar chapa de espiritualidad práctica, porque es entre el Padre y mi conciencia. Es entre esto que soy y la realidad superior interna. No hay que decírselo a nadie, no hay que sacar chapa, no te dan diploma. Pero esos son los indispensables en la materia. Los demás no sirven, porque el teatro no sirve para nada. Los indispensables son los que cierran ese círculo, los que engloban la realidad dentro de ese círculo y la atienden. Pero no hay problema con eso. Lo que estamos diciendo que la búsqueda de la felicidad es una gansada evolutiva. Es para seres egoístas, cómodos, miedosos, cobardes. No pueden aceptar la situación como la vida la pone, entonces buscan la felicidad para que la vida sea más agradable. Y acá no estamos para vivir una vida agradable, estamos para servir. Aquel que sirve vive en armonía, vive en equilibrio, en un relativo armonía y equilibrio, lógicamente, pues estamos en un universo kármico y fluctuante. Pero esa fluctuante armonía y equilibrio vale inmensamente, infinitamente más que una encarnación entera de felicidad, porque la felicidad es una ficción. Entonces, ¿por qué la persona no puede mantenerse en la felicidad? Porque la ley de karma lo va a desilusionar, haciéndolo infeliz inmediatamente. O mañana, o dentro de 10 minutos, o dentro de un año, pero aquel que busca la felicidad, lo que tiene garantizado, sí y cierto, inevitablemente es la infelicidad, la desilusión. Lo tiene garantizado porque él mismo se está condenando a eso. Es que precisamente esas fuerzas son las que primero cooperan para que vos puedas encontrar eso que llamás felicidad, y son las mismas fuerzas que después son utilizadas por la ley de karma para llevarte a la infelicidad. O sea, toda experiencia que se restringe estrictamente al devaneo de la fuerza de la materia cuenta con estas fuerzas involutivas. Por eso la armonía y el equilibrio no tienen nada que ver con estas fuerzas. Estas fuerzas no tienen nada que hacer con la armonía y el equilibrio. ¿Por qué? Porque está fuera de su rango vibratorio. Las fuerzas involutivas trabajan desde el etérico físico, pasando por el astral o emocional y llegando al mental inferior. Solo trabajan en ese rango. Ahí, trabajan ahí. La armonía y el equilibrio son principios cósmicos que lo más bajo que se encuentran a nivel de plano o nivel es en los niveles supramentales, quiere decir, lo más bajo que se encuentra el principio cósmico de armonía o de equilibrio es el nivel intuitivo. Quiere decir que hay una brecha que las fuerzas disuasivas no pueden saltar. Sí, el nivel intuitivo. Claro. No. Yo no hablé mente intuitiva, dije nivel intuitivo. Bien, entonces, las fuerzas disuasivas trabajan hasta el mental inferior, libremente. Hay una franja
que separa, que es el mental superior o abstracto, que separa con el nivel intuitivo. Entonces, la armonía y el equilibrio están instalados de modo estable, no fluctuante, en el nivel intuitivo. No digo la mente abstracta porque por estar todavía influenciada por las leyes de la materia no tiene estabilidad, por lo cual no hay ningún principio interno que sea estable en el nivel mental, aunque sea en el nivel mental superior, lo que se llama mente abstracta. Entonces, hay una interfase que separa las leyes de armonía y equilibrio en el intuitivo como nivel más bajo y la actividad de las fuerzas disuasivas. Bien, y cada uno lo experimentará en la medida que pueda. ¿Por qué no? No somos todos iguales. El mediodía, el máximo de la actividad, el ápice de la actividad. Pero, de todos modos, ese tipo de influencia no es aprovechada adecuadamente por nuestra humanidad porque, como tiene tantos artificios para vivir la realidad, ya algunos aspectos de la dinámica natural del sistema solar y del planeta no sirven como parámetro de comportamiento. Pero de modo general, el mediodía es el ápice de la actividad. A partir del mediodía empieza a decrecer y hasta el mediodía va en ascenso. Gratitud. Muchos de vosotros no habéis descubierto aún que la enfermiza observación superficial de los hechos os resta alimento interno y acceso a la luz. Padecéis, por ende, de una debilidad crónica, característica endémica de quienes se han limitado a vivir con las migajas de un banquete al que, y sabéis de ello, perpetuamente fueron convidados. El excesivo peso de vuestras ambiciones os ha restringido siempre a reptar entre las sandalias de los peregrinos sentados a su mesa. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos el título del próximo programa. La esencia está en todo. Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. ¿Dejará en algún momento las fluctuaciones
idas y vueltas para asumir la entrega? Hacen una pregunta en el libro La entrega de la colección Cuaderno a la luz del peregrino de Daniel Gagliardo. Y Daniel responde: sí, lo hará, cuando venza el miedo que la personalidad implica actualizarse e ir al encuentro de energías desconocidas. Ceder la administración que bajo libre albedrío sostuvo hasta ese momento, entregando su vida y conciencia, elevándose hacia el olvido de sí. Cuando para él no simbolice una pérdida la trascendencia de los propósitos personales, y así el advenimiento de metas universales pase a obrar como un vislumbre cósmico de su peregrinar, descubriendo que unificar no significa desintegrar, sino consolidar, pasando así a guardar una condición unificada y sostenida mediante la renovación de su estado de conciencia, aquello que suele denominarse transformación. Y nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.